Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. El título de la predicación de esta mañana se llama Guerreros Espirituales. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y que hagamos una breve oración, hermanos, por el mensaje. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú quien hable al corazón de los oyentes, ya sea los que estamos aquí de manera presencial o cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado a esta transmisión, incluso aquellos que tal vez posteriormente podrán ver este video. Que tu palabra llene nuestro corazón de la necesidad de ti. Que tu Santo Espíritu nos hable de tal manera, Señor, que nos sintamos regocijados, animados, incentivados a imitar aquello, a obedecer aquello que hoy aprenderemos o recordaremos en las Sagradas Escrituras que tú nos has dejado. Señor, estamos disfrutando de una mañana muy bella, de una mañana hermosa. A pesar de las circunstancias que quizás podemos tener de manera personal e individual, que la paz de Jesucristo gobierne el corazón de todos y que nos alegremos y regocijemos, Señor, por el privilegio de poder unirnos en oración y en gratitud a ti, Padre, en alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repito, hermanos, el título de la predicación de esta mañana se llama Guerreros Espirituales. Hermanos, déjenme decirles que el término guerrero espiritual es un término que que en realidad es viejo. Yo quisiera decir que empezó a acuñarse hace poco, pero no es un término que dentro del ámbito cristiano tiene ya mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, yo diría los últimos 5 años, tal vez 10, pero sobre todo los últimos 5 años, es un término que ha venido recobrando importancia, o que por lo menos se ha venido utilizando mucho. Hay muchas iglesias que utilizan cotidianamente el término guerrero espiritual. Se han escrito libros incluso acerca de cómo hacer guerra espiritual de una gran cantidad de autores. Lo que me llama la atención es que en la gran mayoría, no puedo aseverar que la totalidad, pero la gran mayoría de iglesias, la gran mayoría de predicadores que hablan acerca del guerrero espiritual, lo describen como a un hombre que tiene el poder de atar y desatar. Lo describen como un hombre que tiene el poder de atar a Satanás, ¿verdad? De pisotear a sus huestes, de declarar poder, de desatar las bendiciones de Dios, de ordenarle incluso a los ángeles que actúen a favor de una persona o a favor de una obra. Y la mayoría de libros que hablan de cómo hacer guerra espiritual hablan exactamente de lo mismo, ¿verdad? Motivando a las personas a buscar una vida con las características que yo acabo de mencionar hace un momento. Sin embargo, la pregunta, hermanos, como acostumbro en mis predicaciones, es la siguiente: ¿es esto un guerrero espiritual? ¿Es a esto a lo que él ha sido llamado? Vamos a ver el día de hoy con base en la vida de un hombre, hermanos, cuya vida se describe en muy pocos versículos de la Biblia, lo que es realmente ser un guerrero espiritual y cuáles son las características que un guerrero espiritual, que un guerrero de Dios tiene, y cuáles son las cualidades o características que nosotros debemos de tener también. Porque es cierto, Dios necesita guerreros espirituales, la iglesia necesita guerreros espirituales, pero aquellos que están conformados de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Voy a hablar de un hombre llamado Epafras. Hermanos, la Biblia es un libro que en sus 66 libros contiene más de 30,000 versículos. Escuchen este dato. La Biblia es un libro que contiene más de 30,000 versículos. Y de este hombre llamado Epafras hay 5 versos que hablan de él. Solamente hay 5. Sin embargo, en esos 5 versículos de los cuales habla la palabra de Dios, son suficientes para decirnos la clase de hombre que era este varón, hermanos, la clase de instrumento en el que él se convirtió en las manos de Dios, como para que nosotros podamos considerarlo un guerrero espiritual. Y hermanos, esto me lleva a querer plantear un pensamiento en tu mente y en la mía y en nuestro corazón, y es el siguiente: que quizás de nosotros, hermanos, en la iglesia no se diga mucho,
Tal vez en la historia futura no se diga mucho de nosotros, tal vez se hable muy poco, tal vez no se escriban grandes biografías, sino unos cuantos renglones. Lo importante es lo que esos cuantos renglones van a decir acerca de nosotros. Punto número 1. El título, insisto, de la predicación se llama Guerreros Espirituales. ¿Qué clase de guerreros espirituales describe la Biblia y cuáles son los que el Señor necesita? 1. Guerreros espirituales que son fieles ministros de Cristo, con base en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Guerreros espirituales que son fieles ministros de Cristo. Dice así la palabra de Dios: como lo han aprendido de Epafras. Allí está el varón del cual vamos a ver el día de hoy, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Hermanos, la palabra ministro que utiliza el apóstol Pablo en este versículo 7 es la palabra griega diácono o diáconos. La palabra griega que se traduce al español como siervo es la palabra griega diácono o diáconos. En la época apostólica, un diácono era una persona que servía a las mesas, era un servidor sencillo, era un servidor humilde. Era una persona que podía realizar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de función simple, y que en virtud de eso se le consideraba un diácono. Con el paso del tiempo, la palabra diácono vino a tener una connotación bíblica que se refiere a hombres consagrados a Dios para el ministerio de la iglesia. Pero yo quiero referirme al término genérico. El término genérico diácono, que significa servidor, fue utilizado para hablar de Pablo. A Pablo se le llama diácono porque era un siervo humilde delante de Dios. A Timoteo se le llama diácono. A los apóstoles se les llama diáconos, y al propio Señor Jesucristo se le llama diácono en algún momento en la Biblia para describir la función que ellos tenían, hermanos, para con Dios, para con el Señor. ¿Quién era Epafras? Epafras, hermanos, si nosotros leemos un poquito el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que es un hombre a quien el apóstol Pablo conoció aproximadamente en algún momento de su tercer viaje misionero. Dice la Biblia que él lo conoce, que conoce a este hombre. No sabemos con precisión si Pablo lo gana para Cristo, es muy probable que sí. Lo más importante, hermanos, es que cuando Epafras acepta a Jesús en su corazón como su salvador personal, él recibe con tanto amor, recibe con tanto anhelo el evangelio, abraza de tal manera, hermanos, la palabra del Señor, que él se va a entregar a ese evangelio, hermanos, para convertirse en un siervo, para convertirse en un mensajero de Dios, para convertirse en un hombre, hermanos, cuya vida se iba a caracterizar, hermanos, por el servicio. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia nos enseña, hermanos, que una vez que él se une al equipo de trabajo del apóstol Pablo, Pablo lo manda a una región llamada Frigia a predicar el evangelio. Cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que Pablo se había rodeado de todo un grupo, en su gran mayoría de varones, aunque había mujeres también, por lo menos Priscila, dentro de ese equipo. Y cuando se une este varón, hermanos, llamado Epafras, lo que hace el apóstol Pablo es pedirle que vaya a otro lugar llamado Frigia, hermanos, a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Allá en Frigia, hermanos, había 3 regiones. Una se llamaba Hierápolis, la otra se llamaba Laodicea y la otra se llamaba Colosas. Hierápolis, Laodicea y Colosas. De estas 3 colonias o de estas 3 ciudades, Colosas, hermanos, era la más pequeña, era la menos insignificante. Sin embargo, Pablo manda a este siervo de Dios a esta región de Frigia a predicar el evangelio, y Epafras hace algo más que esto. Lo que Epafras hace en este lugar o en esta región, hermanos, es establecer iglesias en cada una de estas regiones. Fíjense qué interesante. Un guerrero espiritual es un fiel ministro de Cristo, porque aquello que se le encarga hacer, no solamente lo hace, sino que lo hace muy bien, lo hace mucho mejor de lo que aquel hombre que lo mandó a hacer o aquel señor que lo mandó a hacer lo había pedido. Quiero insistir en esto.
Epafras fue un hombre que abrazó el evangelio de tal manera que se entregó cotidianamente, que se entregó constantemente, tanto que se convirtió en un servidor. Y cuando Pablo lo manda, hermanos, a aquellas ciudades, él hace algo más que predicar el evangelio. Él hace algo más de lo que se esperaba y, hermanos, él establece iglesias. Epafras, hermanos, es un hombre que había aprendido a sujetarse, que había aprendido a servir, que había aprendido, hermanos, a estar a las órdenes o a la instrucción de aquel varón que Dios había puesto o que había colocado, hermanos, en su ministerio. Más adelante, allí mismo en Colosenses, les pido de favor que me acompañen al capítulo 4, versículo 12. Y quiero que veamos cómo lo describe, aunque ya lo hizo aquí en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo. Quiero que veamos cómo lo describe ahora en el capítulo 4, versículo 12. Y la próxima vez que ustedes lean la Biblia, hermanos, dense cuenta cómo siempre que se habla de Epafras se utilizan adjetivos calificativos que hablan de un hombre especial, de un hombre, de un guerrero espiritual. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 12 lo siguiente: les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. Hasta allí. Les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, el cual es siervo de Cristo. Un guerrero espiritual, hermanos, primeramente es siervo de Cristo para convertirse en siervo de la iglesia. Un guerrero espiritual es un hombre, es una mujer que se convierte en siervo de Cristo, que nos convertimos en siervo de Cristo. Y entonces, hermanos, cuando aquellos que están a cargo de la obra o quizás al frente de algún ministerio y por lo tanto líder de alguna actividad en la iglesia, hermanos, nosotros estamos dispuestos a servirle, a apoyarle. Y cuando tenemos el privilegio de tener alguna tarea o alguna asignación, la hacemos mucho mejor de lo que aquel que nos mandó esperaba. ¿Qué clase de trabajo hace un guerrero espiritual? Un trabajo completo, un trabajo perfecto, un trabajo adecuado, hermanos, porque es a través de él que va a honrar al Señor. Si regresamos al capítulo 1, versículo 7, Pablo lo describe así: como fiel ministro. Y un fiel ministro, hermanos, es alguien que permanece, es alguien que continúa, es alguien que sostiene ese llamado, es alguien que se mantiene, hermanos, en este trabajo. No es alguien que es inestable, que un tiempo está animado y otro desanimado, que un tiempo sí sirve y otro tiempo no sirve. No, un fiel ministro, un fiel servidor, tú sabes que siempre vas a contar con él. Uno conoce en la iglesia, hermanos, por ejemplo, como pastor, que si uno hace un llamado a alguna actividad, uno cotidianamente ya sabe quién va a venir, porque son personas que son fieles, que siempre están allí, que no importa la tarea que se tenga que hacer, dice: yo aquí estoy, cuenta conmigo. Y sabemos también que hay personas que nunca van a estar aquí, que nunca van a venir porque se sienten humilladas o porque sienten que ese tipo de tarea no es para ellos, que tal vez ellos están para tareas más importantes o más grandes. Pero un fiel ministro, un guerrero espiritual, es aquel que siempre está allí listo, porque primero que nada es un siervo de Cristo. Quiero regresar a la idea, hermanos, que desarrollaba hace un momento. La mayoría de veces cuando nosotros leemos una epístola de Pablo, y especialmente o particularmente hoy que estoy hablando de la epístola a los Colosenses, la mayoría de veces el primer pensamiento que viene a nuestra cabecita es que es una iglesia que Pablo estableció. Y a veces creemos equivocadamente, hermanos, que todas las epístolas que Pablo escribe son iglesias que él estableció, pero hoy estamos viendo que no. Pablo no había establecido, hermanos, a la iglesia de Colosas. Probablemente muchos hermanos no lo conocían, pero les escribe una epístola. Más tarde vamos a ver por qué. ¿Por qué Epafras era un fiel ministro? ¿Qué necesitó Epafras para ser un guerrero espiritual? Hermanos, Epafras no necesitó ir a un seminario para convertirse en un fiel ministro. Epafras no necesitó esperarse a dominar primero toda la Biblia, porque ni siquiera estaba escrita, apenas se estaba escribiendo. Epafras no necesitó, hermanos, primero terminar con todas sus responsabilidades cotidianas, que seguramente las tenía.
Él encontró la manera de poder servir al Señor. A lo mejor nosotros no vamos a ser como Epafras, que podemos trasladarnos a otra localidad, como Hierápolis, como la Odisea o como Colosas, porque a lo mejor el trabajo, a lo mejor la escuela o a lo mejor la familia no lo permite. Sin embargo, en el ámbito de desarrollo, hermanos, o en el ámbito de influencia donde nosotros nos desenvolvemos, allí hacemos algo semejante a lo que hizo este fiel ministro de Jesucristo. Punto número 2. Guerreros espirituales. La iglesia necesita guerreros espirituales, no solamente aquellos que son fieles ministros de Cristo, sino también que pelean batallas. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que entregarnos a Cristo de tal manera que un día seamos considerados guerreros, hermanos, guerreros espirituales, pero no guerreros comunes o cualquiera, sino guerreros que pelean batallas. Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice: les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. Llamo la atención a la segunda parte: siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este versículo, hermanos, dice varias cosas interesantes acerca de este guerrero espiritual. Primero que nada, dice que era un hombre que siempre estaba rogando, que siempre estaba orando. Hermanos, allá en Lucas capítulo 11, no lo busquen, yo tampoco lo voy a leer, pero en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13 hay una parábola. Es la parábola, hermanos, de el amigo inoportuno. Y lo que esta parábola nos enseña, y el Señor Jesucristo más tarde complementa, es que la oración es algo, es una práctica que debe ser insistente. La oración debe ser insistente, hermanos, cotidiana. Lo que esta parábola nos enseña, hermanos, es que en la oración es algo en lo que nosotros no debemos de retroceder nunca. Debemos de hacerlo hasta que seamos escuchados, o más bien hasta que veamos la respuesta o entendamos, hermanos, la respuesta. Lo que la palabra de Dios dice, o más bien lo que Pablo dice acerca de Epafras, es que él era un hombre que oraba encarecidamente. ¿Qué significa esto? En griego, hermanos, esa frase, rogando encarecidamente, es una palabra. Se las voy a decir y quiero que piensen qué es lo primero que el término griego trae a su memoria. Rogar encarecidamente proviene del griego agonizomai. ¿A qué le suena la palabra agonizo? A morir, a agonizar, ¿sí se dan cuenta? Hermanos, un guerrero espiritual es un hombre y una mujer que ora, que lucha hasta la agonía, que por medio de la oración, hermanos, enfrenta batallas espirituales contra las regiones celestes. Un guerrero espiritual, hermanos, es una persona en cuya vida la oración es más que una práctica. Es lo que Jesucristo dijo, hermanos, allá en Lucas capítulo 18, cuando dice que les refiere una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Epafras, hermanos, primero que nada, se convirtió en un siervo de Cristo. Y al haberse convertido en un siervo de Cristo, sabe que para tener a su favor el poder de Cristo, él necesita orar, hermanos, apasionadamente. Pero orar apasionadamente, hermanos, es orar hasta la agonía, es orar con intensidad. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, que dice la palabra de Dios que sus vasos se revientan y empieza a sudar gotas de sangre? Jesucristo estaba orando hasta la agonía. ¿Por qué? Porque la carga de los pecados de la humanidad, porque el saber que sus discípulos estaban expuestos, porque lo que iba a significar la cruz, hermanos, trajo un cansancio, trajo un agotamiento, provocó una agonía. Hermano, hermana, tú y yo somos guerreros espirituales, o nos gustaría ser guerreros espirituales, porque Dios necesita guerreros espirituales.
Y ya vimos hace un rato, hermanos, que un guerrero espiritual no es aquel que está atando demonios, ni el que está pisoteando a Satanás, ni el que está decretando o declarando. Eso ni siquiera es bíblico. Un guerrero espiritual es un siervo de Jesucristo que ora encarecidamente, hermanos, hasta la agonía. Yo quiero dirigirme a los hermanos que están aquí en presenciales. Somos un grupo muy pequeño, pero sobre todo a los hermanos que están allí conectados, a las familias que están viendo, hermanos, la transmisión. Si tú eres un hombre y una mujer de oración, quiero que pienses esto. Después de pasar mucho tiempo en la oración, ¿te has dado cuenta que al terminar de orar, al levantarte de la oración, ocasionalmente te sientes agotado? ¿Te sientes cansado? ¿Te has dado cuenta que mientras estás orando, como que hay una lucha en tu mente? Quieres concentrarte en la petición, quieres concentrarte en la oración, y entre más quieres honrar y alabar al Señor, Satanás está atacando tus pensamientos, trayéndote a ti quizás tus pecados, quizás malas palabras, y dices, ¿qué me está pasando? Yo estoy orando. ¿Por qué traigo a la memoria esos malos pensamientos y esas malas imágenes y esos malos deseos? Y tú dices, no, y te concentras, Señor, ayúdame porque no sé qué me está pasando, y continúas con oraciones, Señor, y escucha, y este hermano está sufriendo, y aquel hermano está llorando, y aquel hermano se quedó sin trabajo, y la iglesia, y tú no cedes, pero percibes que hay una lucha. Y cuando terminas de orar, tienes que sentarte un momento, o quizás durante el día, si lo haces en la mañana te sientes agotado, o si lo haces en la noche duermes tranquilamente, pero es porque estás cansado. ¿Sabes por qué es eso? Porque has enfrentado una lucha espiritual. Dice la Biblia, acompáñame a Efesios sin perder Colosenses, está muy cerquita. En Efesios capítulo 6, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda que los guerreros espirituales sí tenemos una lucha, y cuando nos proponemos orar por la iglesia, hermanos, para arrebatarla, hermanos, de las huestes de Satanás que quieren destruir la obra de Dios, vamos a enfrentar una lucha. Pero para enfrentar una lucha, primero que nada tenemos que ser siervos de Cristo. Por eso me encanta la vida de Epafras. Y vuelvo a repetirte lo mismo, 5 versículos, hermanos, son suficientes para hablar de un guerrero espiritual. Hermanos, quiera Dios que en el futuro de ti y de mí se escriban por lo menos 5 cosas, de las cuales también se usen para describirnos como guerreros. Dice Efesios 6, 11 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermanos, cuando ustedes y yo queremos consagrarnos más, queremos servir a Cristo, queremos ser mejores predicadores, mejores maestros, mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores padres, mejores jóvenes, mejores adolescentes, mejores en todo, porque queremos honrar a Cristo, porque hemos hecho un pacto con Cristo. ¿Saben ustedes quién va a querer estorbar? Satanás. Y nos va a tentar y nos va a atacar con los dardos de fuego. Pero si nosotros oramos encarecidamente, hermanos, vamos a poder ser vencedores, vamos a poder ser victoriosos. ¿Por qué Epafras, hermanos, tuvo que convertirse en un guerrero espiritual? ¿Por sí? No. A veces, hermanos, creemos que nuestras oraciones sí deben de ser verdaderas luchas espirituales, pero sobre todo por nosotros. Claro que tenemos que orar por nosotros. Yo oro por mí, hermanos, claro que sí. No, Epafras se convirtió en un guerrero espiritual porque su iglesia estaba en peligro. La iglesia de Colosas, hermanos, estaba en peligro. En la iglesia de Colosas se estaban introduciendo falsos maestros. Y los falsos maestros decían que no era suficiente mantenerse, hermanos, con Cristo, que a la salvación de Cristo le hacía falta algo más. Y entonces empezaron a decir que tenían que guardar días, que tenían que guardar costumbres, que tenían que adorar a los ángeles y que tenían que hacer toda una serie de cosas. Y lamentablemente, hermanos, Epafras como fundador y quizás como pastor,
de la iglesia de Colosas empieza a preocuparse y tiene una gran carga en su corazón, y entonces él ora a Dios, Señor, cuida la iglesia de Colosas, cuida la iglesia de Hierápolis, cuida la iglesia de la Odisea, porque los falsos maestros se están metiendo, Señor, que no se acabe tu obra. Hermanos, nosotros oramos así por nuestra iglesia, amamos a nuestra iglesia como Epafras amó a la suya. Si nosotros amamos a nuestra iglesia como él amaba la suya, nosotros vamos a orar, hermanos, vamos a enfrentar batallas espirituales, vamos a convertirnos en guerreros porque vamos a pelear contra el enemigo. Hermanos, Satanás no quiere que la iglesia de Arenal permanezca. Y por eso nos está robando el gozo, nos está robando la alegría, nos está robando los momentos espirituales, nos ha robado, hermanos, a través de la pandemia la posibilidad de estar aquí, nos ha robado muchas cosas a través de la indiferencia, de la frialdad. Tenemos que, hoy más que nunca, hermanos, tenemos que preocuparnos por la iglesia, orar por nuestras familias. Hermanos, hay varias familias de la iglesia que están pasando por crisis. Y algunas son severas. Algunas sinceramente son muy severas, hermanos. Hermanos, ganar un alma cuesta mucho. Levantar y permanecer, que una iglesia permanezca cuesta mucho. Y es una obra que no puede llevar un solo hombre. Es una obra que necesita el apoyo de guerreros espirituales, de hombres y mujeres que sientan carga en su corazón, que no tengan miedo del enemigo, que estén dispuestos a ir a la batalla. De este guerrero espiritual, hermanos, que peleaba batallas, se dice que oraba encarecidamente y que cuando él oraba, él pedía 3 cosas. Vamos a regresar allí a Colosenses, hermanos, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué pedía Epafras respecto a su iglesia? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que pedir, hermanos, también respecto a nuestra iglesia? ¿Serás tú, seré yo un guerrero espiritual para el Señor que luche hasta la agonía? Dice que él oraba, dice para que estén firmes. Y la palabra firmes no nada más significa firmeza en sí. Por ejemplo, en este momento, hermano, yo estoy parado firme aquí frente al auditorio, frente a la cámara. Pero algo pudiera ser que yo me tambalee o que incluso me caiga, hermanos, en cualquier momento. No, en griego la oración firmes significa firmes de una vez por todas. Es decir, lo que Epafras, lo que este guerrero espiritual está diciéndole a Dios: Señor, yo oro para que cada hermano y hermana de la iglesia se pare de tal manera ante ti, se comprometa de tal forma, te ame con tal intención que nada lo mueva de su fe, que nada lo haga dudar, que nada lo haga retroceder, que no tenga la necesidad, de que alguien le esté recordando su compromiso contigo. No, que Él esté allí siempre, esperándote, y hasta que tú vuelvas, estés allí. Hermanos, me llama la atención, por ejemplo, hay niños cuyos papás le dicen: aquí quédate, quiero que te estés aquí sentadito y no te muevas. Yo voy a ir a un lugar y no quiero que te muevas de aquí. No te muevas de aquí, yo voy a regresar por ti. Y ese papá se puede ir y se puede tardar, y ese niñito allí está sentadito. Allí se queda. Bueno, el Señor Jesús fue al cielo, hermanos, está en su gloria, está preparando el lugar para nosotros, y cuando Él vuelva, Él quiere encontrarnos donde nos dejó, firmes. 2, la segunda petición de Epafras, de este guerrero espiritual, es que fueran perfectos. Y la palabra perfectos, teleios, significa maduros, completos, que han terminado algo, que han crecido. Hermanos, en la iglesia de Colosas se estaban introduciendo falsos maestros, ya lo dije. Los estaban engañando, dirigiéndolos hacia la adoración de ángeles y hacia el guardar ciertas costumbres que aparentemente les servían a ellos para ser mejores. Esto implicaba que si se estaba logrando introducir esta herejía en la iglesia, entonces los hermanos
todavía no habían alcanzado la madurez necesaria como para rechazar una falsa enseñanza, ¿sí? Y hacer a un lado a esos falsos maestros. Por eso Pablo está orando por esto. Y es que la madurez espiritual, hermanos, es algo que nosotros debemos de alcanzar en algún momento de nuestra vida. La madurez espiritual es aquello hacia lo que nosotros debiéramos de estar caminando, a lo que deberíamos, hermanos, de estar avanzando. Me llama la atención, hermanos, que la tercera cosa dice completos, para que estén firmes, perfectos y completos. ¿Completos en qué? En todo lo que Dios quiere. Con base en estas tres cosas, hermanos, podríamos decir entonces que un guerrero espiritual, podríamos decir, hermanos, que un guerrero que pelea batallas es un guerrero que dedica tiempo a la oración sin prisa. Va de nuevo. Un guerrero espiritual es un cristiano, sea hombre o mujer, que dedica tiempo a la oración sin prisa. Hay hermanos que, por ejemplo, dicen, yo sí oro. Cuando voy caminando rumbo a mi trabajo, voy orando. Cuando voy manejando, voy orando. Cuando me subo al camión, voy orando. Cuando voy en el microbús, voy orando. Mientras estoy haciendo mi trabajo, estoy orando. Mientras estoy haciendo la comida, estoy orando. Bueno, yo no puedo decir que eso no sea oración. Probablemente o seguramente sí es oración. Pero la oración que hace un guerrero espiritual es aquella que hace sin prisas y sin distracciones. Porque dime una cosa, ¿a ti te gustaría que alguien estuviera platicando contigo mientras está haciéndole caso a otra persona? Mientras está distrayendo con todo tipo de distractores, valga la redundancia, ¿verdad que no? A todos nos incomoda que no nos pongan atención. Algunos tenemos esa falta, hermanos, que no somos muy atentos en las conversaciones, pero no así con el Señor. Cuando vamos con el Señor estamos orando, estamos hablando con Dios, sin intermediarios, y me refiero a humanos, estamos hablando directamente con Él. Claro que lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un guerrero espiritual, hermanos, ora sin prisas, pero sobre todo un guerrero espiritual no se centra en su yo, que ora por él, ora sobre todo por los demás, porque le preocupa a su familia, porque le preocupa a la sociedad, porque le preocupa las necesidades de los demás, porque le preocupa, hermanos, su iglesia. Vamos al capítulo 4, versículo 3, hermanos. Estamos en Colosenses, simplemente den vuelta a la página, capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice este versículo aquí, hermanos, de la palabra de Dios. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. Epafras amaba a su iglesia, amaba a la Odisea, amaba a Hierápolis. Eso es tener gran solicitud. Por eso se convirtió en un guerrero espiritual. Hermanos, se me viene a la memoria la siguiente idea: el himno nacional. El himno nacional, hermanos, yo creo que a muchos de nosotros nos gusta mucho. Y el himno nacional dice que en cada hijo, respecto a México, dice que en cada hijo un soldado te dio, ¿no? Es decir, lo que dice este himno nacional es que cada mexicano es un soldado que está dispuesto a pelear para defender a su patria en un momento de necesidad. ¿Sí me explico? Bueno, yo no sé si en la vida práctica esto vaya a ser una realidad, pero espiritualmente hablando, cada hijo de Dios debiéramos de ser un soldado de Cristo, un guerrero espiritual, dispuesto a pelear cuando nuestra iglesia o alguno de nuestros hermanos está en peligro. Y debemos de estar dispuestos a hacerlo hasta la agonía. 3, guerreros espirituales, hermanos, que son ejemplares, que son ejemplares. Regresemos al capítulo 1, versículo 7 y capítulo 4, versículo 13 que ya leímos, pero que quiero tomar ahora algunas cosas de aquí y más adelante al capítulo 1, versículo 10. Vamos por partes. Capítulo 1, versículo 7. Dice, como lo han aprendido de... Dense cuenta, si ellos habían aprendido de Epafras, significaba que no solamente él les había enseñado, sino que había sido un ejemplo. Dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Un fiel ministro es alguien ejemplar de Cristo para ustedes. Vamos a avanzar al capítulo 1, versículo 10
y luego al capítulo 4, versículo 5. Y vamos a ver, hermanos, que este guerrero espiritual era ejemplar porque él tenía 6 cualidades en su vida. 6 cualidades, hermanos, que se convirtieron en ejemplo para todos aquellos que compartían con él la vida cristiana. Por eso es que un guerrero espiritual es alguien que es un ejemplo de vida. Dice Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay 4 cosas. Primero que nada, Epafras era un hombre que vivía como era digno del Señor. Y vivir como es digno del Señor es ser obediente. Es ser de buen testimonio en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la familia, como es digno de Dios. Hermano, cuando aquellos que somos padres, todos podemos comprender esto que voy a decir, pero sobre todo los que son papás, los que somos papás, cuando tú tienes un hijo obediente y ese hijo se porta como tal y tiene una vida de obediencia, dices, oye, tú eres un digno hijo porque tu padre o tu madre es una mujer, mira, trabajadora, es una mujer decente, es una mujer responsable, o tu padre es así, mira, eres un digno hijo de él, lo representas bien. Nosotros como hijos de Dios debemos de dignificar en el mundo. Un guerrero espiritual es alguien que dignifica el nombre de Dios ante los demás, como Job, por ejemplo. Job es una muestra de un hombre que es digno de Dios. La segunda característica, agradándole en todo, es decir, todo lo que hace, sea de palabra o de hecho, es para la gloria de Dios. Le agrada al Señor. Se escucharán voces en el cielo acerca de tu vida y de la mía que dicen, este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Porque Dios el Padre, hermanos, es un Padre amoroso, que le da ánimo a sus hijos. Él le daba ánimo a Jesucristo. Y hermanos, una y otra vez se escuchaban voces del cielo, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. La tercera característica, llevaban fruto. Lleva fruto en toda buena obra. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso es que un guerrero espiritual, cuando esté allá en el cielo, en la fila delante de Dios, va a ir cargando, hermanos, un tremendo costal. Pero no es un costal de problemas. No es un costal de cargas. No es un costal de temores. No es un costal de pecados. No. Es un costal, ¿verdad?, que va a derramar delante de Dios el Padre, diciéndole, Señor, este es el fruto con el cual yo te voy a honrar, Señor, que levanté a través de mi vida de obediencia, esforzándome en vivir una vida en la que era agradable, Señor. Aquí está, mira, esto es para ti. ¿Sí nos damos cuenta? Porque la palabra de Dios dice que un día el Señor nos va a pedir cuentas de nuestra vida. El Señor dice en su palabra, el Señor Jesús dice que si nosotros no nos separamos de la vid, vamos a dar fruto, mucho fruto. Y un guerrero espiritual es alguien que tiene mucho fruto. 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Un guerrero espiritual vive como es digno del Señor, le agrada en todo, lleva mucho fruto, crece en el conocimiento de Dios. Lee, aprende, memoriza, comparte, enseña, hermanos, a otros. Es alguien que tarde o temprano llega a dominar ya la Biblia, tiene un conocimiento pleno, profundo de la palabra de Dios. Ya no cualquiera llega y lo engaña, él más bien es un maestro, es una maestra de la Escritura, porque la tiene en la mente, porque la ha comprendido, porque ha orado. Hermanos, este maravilloso libro llamado Biblia no es un libro fácil de comprender en muchas áreas. Hay cosas que son muy sencillas, hay cosas que son muy simples de entender, hermanos, como el Evangelio, por ejemplo. Pero hay otras cosas que honestamente necesitan mucho estudio, que necesitan mucha oración, que en la que necesitamos hacer uso de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, y no es imposible de entender o de comprender, pero para ello se necesita el deseo de crecer. La quinta cosa, avanzan al capítulo 4, versículo 5. Un guerrero espiritual no solamente vive como es digno del Señor, agradándole todo, llevándole fruto, creciendo en el conocimiento de Él, sino que también, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice, anda, vive sabiamente para con los de afuera. Es decir, qué maravilloso es cuando una persona que no tiene a Cristo
se expresa hermosamente de un cristiano. Qué maravilloso es cuando una persona que aborrece el evangelio, que no quiere saber nada de Dios y sin embargo dice: pero respeto yo a los que son cristianos. Yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, yo no creo en la Biblia, pero respeto a mi amigo, pero respeto a mi compañero, pero respeto a mi vecino. Él dice que cree en Cristo y él es distinto, él es diferente. ¿Por qué? No lo sé, pero yo lo veo a él es distinto. Y si algún día yo llegara a aceptar a Cristo, sería por mi vecino. Dice: vive sabiamente para con los de afuera. Recuerden, hermanos, que en alguna ocasión he dicho esto. Habemos personas en el mundo que decimos: a mí no me importa lo que digan los demás de mi vida, a mí qué me importa, qué me importa lo que digan, además no me mantienen. No, el cristiano es una persona a la que le importa lo que los demás dicen de él. Claro que sí, porque lo que digan de él es lo que digan del Señor, es lo que digan de Dios. Lo bueno o lo malo que digan de mí, hermanos, de alguna manera indirectamente ofende al Señor, porque soy un hijo de Dios y tengo que honrarlo a Él. Y una sexta cosa, para terminar este punto 3, hermanos, una sexta característica que tiene un guerrero espiritual que es ejemplar, la dice aquí mismo el versículo 5, dice: redimiendo el tiempo. La palabra redimir, hermanos, es la misma palabra que se utiliza en griego para hablar acerca de la salvación. Fíjense qué interesante. Es la misma palabra que en griego se utiliza para hablar de nuestra salvación. Dios nos redimió a nosotros con la sangre de Cristo. Nos redimió, nos salvó porque consideró que la vida de sus criaturas era tan valiosa que derramó la sangre de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Lo que la palabra de Dios dice es que el cristiano es una persona que el tiempo lo considera tan valioso que lo aprovecha al máximo. Hermano, si tú estás en la escuela, aprovecha al máximo. Yo quiero hacer un llamado a los adolescentes y jóvenes de la iglesia. Hermano, si tus padres tienen la capacidad económica o no la tienen, pero están esforzándose para que tú vayas a la escuela, redime el tiempo. No vayas a chacotear con los amigos, a brincarte las clases, a juntarte con el que ya es rebelde. No, ve a estudiar. Redime el tiempo. Aprovecha. Si estás en tu trabajo, hermano, hermana, redime el tiempo y haz el mejor trabajo, hermana, en la casa o hermanos en cualquier cosa, máxime en la obra de Dios. Hermanos, el cristiano es una persona que tiene que redimir el tiempo porque el Señor está cerca. Porque el tiempo que tiene, hermanos, no se recupera. El tiempo no se recupera, se aprovecha el que se tiene ahora y tenemos que aprovechar nosotros también el tiempo. Para terminar, punto número 4, guerreros espirituales. Un guerrero espiritual, entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que estamos viendo en la vida de Epafras, es un hombre que es una mujer, es un cristiano que primero que nada es un fiel ministro, un fiel servidor de Cristo. En segundo lugar, es alguien que pelea batallas hasta la agonía por aquellos que ama, por su iglesia. Es aquel que es ejemplar. Y en cuarto lugar, es aquel que sostiene a otros. Ya pueden dejar Colosenses, vayan conmigo al libro de Filemón, versículo 23. Filemón, hermanos, es un libro muy pequeño, antes de Hebreos. Filemón, Hebreos, antes de Hebreos, busca Hebreos, solamente tiene unos cuantos versículos, así que es muy pequeñito, muy fácil de localizar. Contiene, hermanos, el último verso de la Biblia que habla acerca de este guerrero espiritual, hermanos, llamado Epafras. Hermanos, esforcémonos de tal manera que de nosotros se diga lo mismo que este guerrero espiritual. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Hermanos, este versículo es maravilloso, maravilloso. Un guerrero espiritual sostiene a otros. Hermanos, en este versículo de la Biblia encontramos a este hombre llamado Epafras. Cuando Pablo escribe la epístola a Filemón, se cree que Pablo tendría ya aproximadamente 60 años de edad, es decir, hacía ya casi 30 años que él se había convertido a Cristo, que había iniciado una vida, hermanos, de continuo servicio en el Señor, y de hecho él se encontraba ya en el ocaso de su vida.
En el ocaso de su vida, habla de un hombre llamado Epafras. Pero en este momento, hermanos, Pablo se encontraba en la cárcel por causa del Evangelio. Y en aquellos tiempos, hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando una persona, sin importar de quién se tratara, o habitualmente sin importar de quién se tratara, era llevada a la cárcel, ¿sí?, se permitía una circunstancia que voy a mencionar un poquito más al rato. Pablo está prisionero por causa del Evangelio. Pero Pablo, hermanos, tenía un problema de salud, ¿recuerdan? Él no veía bien. Se cree que a raíz de la visión que tuvo de la gloria de Cristo, sus ojos quedaron hinchados, eso le provocó exoftalmia, ¿verdad? El que los ojos como que se salieran, y esa enfermedad hace que todo lo veas borroso y más alto, más grande, alargado. Pablo, hermanos, por duro que parezca esto que voy a decir yo, prácticamente era un ciego. Él era un hombre con un problema visual serio. Realmente yo no me explico cómo le hacía para viajar tanto, cómo le hacía para pasar tantas cosas, hermanos. Y bueno, la Biblia dice que es por la gloria de Dios, ¿verdad? Porque el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad, hermanos, de este hombre. Pero quiero volver al punto del cual estoy hablando. Era un hombre que ya había caminado mucho, que ya había vivido naufragios, su cuerpo estaba cansado, ya era un hombre viejo, era un hombre con una enfermedad, hermanos, visual. En aquellos tiempos, cuando un hombre en las circunstancias de Pablo estaba en la cárcel, las autoridades permitían que alguien por su propia voluntad, fuera a la cárcel a vivir con él, convirtiéndose así en un prisionero. No sé si me explico. ¿Y saben ustedes quién hizo esto? Epafras. Cuando Pablo dice compañero de, en griego, es una frase que da la idea de una acción que una persona hace de manera voluntaria. Cuando Epafras se entera que el apóstol Pablo está en la cárcel por causa del Evangelio, que ya es un anciano, que le faltan las fuerzas, que casi no ve, que está desgastado, que necesita un siervo, que necesita ayuda, que necesita compañía, en ese momento, hermanos, él se olvida de todo y se ofrece voluntariamente, hermanos, a encarcelarse con Pablo para poder servirle allá dentro de la cárcel. Y hermanos, yo hago una pregunta: ¿qué necesidad tenía este hombre de irse a la cárcel? ¿Sí me explico? ¿Creen ustedes que a él lo iban a tratar mejor que a Pablo? Le iban a dar una recámara, le iban a dar una televisión, ¿verdad? Con TV de paga, iba a tener ahí un refrigerador con todo a la mano, iba a tener buena comida. No. Si él se iba con el prisionero, iba a pasar la suerte del prisionero. Él iba a estar en una cárcel fría, a dormir en el suelo, a comer la misma comida. Dice prisionero, dice el apóstol Pablo, compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Por qué este hombre decidió hacer esto? Porque él era un siervo de Cristo, porque él era un guerrero espiritual, porque era alguien que luchaba batallas, porque él era alguien ejemplar. Y qué mejor ejemplo que ayudar a otros a sostenerse cuando tienen necesidad. No sé si me explico, hermanos. Hoy en día, ¿verdad? Hay iglesias que dicen el guerrero espiritual, y ya lo mencioné varias veces, es la última que le voy a hacer, ¿verdad? Y tiene el poder de atar a Satanás, y tiene el poder de hacer esto, y te declaro salud, y te hago esto, y te hago lo otro, y te hago aquello. Pero nunca quieren servir, no son humildes. No, un siervo de Dios, un guerrero espiritual, es una persona humilde que cuando alguien la necesita le dice: sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Para qué te soy útil? Soportar a un hermano, de acuerdo al libro, el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios, dice: soportándoos unos a otros en amor. Y hace poco utilizaba yo ese pasaje en una predicación y decía que soportar no solamente es ser tolerante con el mal carácter de alguien, sino que también da la idea, y lo ejemplificaba yo así: tomas de la mano a una persona que está caída, ¿verdad? Cruza su hombro por tu cuello, con la otra mano
tomas su cintura y llevas el peso, lo recargas sobre ti, porque él no puede avanzar, porque él no puede ir solo. Y entonces tú lo llevas hasta donde va, hasta donde tiene que llegar. Eso es soportar. Un guerrero espiritual, hermanos, se convierte, si es necesario, en un prisionero por la causa de Cristo Jesús. Un guerrero espiritual es alguien con el que puedes contar para las labores en la iglesia, para la extensión del reino de los cielos. Es un compañero que está a tu lado para animarte a seguir adelante. Conclusión, hermanos. Conclusión. La iglesia necesita guerreros espirituales. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a hacerlo hasta la agonía? ¿A dar todo lo que se necesita, hermanos, para comprometernos de tal manera que si algún día se dice algo de nosotros y lo que se dice es muy poco, pero que lo que se diga es que éramos guerreros espirituales? Quiera Dios, hermanos, que en nuestra iglesia haya muchos así. Y que aquellos que todavía estamos atorados en el camino de la vida cristiana, que aún nos cuesta ese compromiso, que todavía no queremos esa parte comprometedora, lo hagamos, hermanos, el día de hoy. Que Dios les bendiga.